Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia. La Ciencia es para Todos, organizado por el Instituto de Ecología con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un gusto quien continúe con nosotros en las actividades del día de hoy y quien no, esperamos que esta segunda actividad del día los incentive para quedarse en las restantes. Es el momento de realizar nuestra mesa de diálogo, científicos y divulgadores, investigadores del INECOL con las dos cachuchas. Para esta mesa de diálogo presentaremos primero a los investigadores del instituto que nos acompañan y después pondremos diferentes temas sobre la mesa. Dejaremos al final un periodo para preguntas. Les pedimos su comprensión y su apoyo. Tenemos afortunadamente mucha participación a través de las diferentes plataformas y estamos intentando integrar la mayoría de las preguntas en nuestra sesión final. Entonces, iniciamos con la presentación de nuestros participantes. Miguel es licenciado en Investigación Biomédica Básica por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Zoología por la Universidad de Bristol, Reino Unido. Es investigador titular y actualmente director general del Instituto de Ecología del INECOL. De manera paralela a su actividad académica, se ha dedicado a la divulgación de la ciencia, con lo cual ha logrado distintos premios y la oportunidad además de trabajar como naturalista a bordo de cruceros a la Antártida y Patagonia. Bienvenido, Miguel, adelante. Muchas gracias por acompañarnos. La idea que queremos hacer en este seminario es compartirles la pasión que sentimos por nuestro trabajo y un poco parafraseando a Mario Benedetti, el gran poeta, desmitificar la Vía Láctea, desmitificar la ciencia y por qué nos dedicamos a la divulgación de la ciencia. Y cada uno de nosotros vamos a compartirles de manera muy breve esto, por qué decidimos dedicarnos a la investigación de la ciencia, a la investigación a la ciencia y después dedicarnos a la divulgación. Como ven, yo desde chiquito era muy aventurero. Aquí estoy explorando las profundidades del agua en una cubeta con mis hermanas. Siempre me ha encantado el agua. Desde chico me han fascinado los bichos marinos en general, los peces me parecen súper interesantes y siempre he sido muy curioso. Por ejemplo, estos grabados que les muestro acá abajo de Haeckel me parecen fantásticos. Es una cosa increíble cómo se puede juntar ciencia súper precisa y una manera tan hermosa de ilustrarla como estos grabados de Haeckel y muchos otros naturalistas de la historia. También he de decirles que desde niño soy un melómano perdido, me fascina la música. A los chavos hay que platicarles que esto que está acá es un cassette, que era un aparato que antes existía y que cuando yo me enteré que no existían los Reyes Magos ni Santa Claus, sino que eran los papás los que a uno le traían regalos, lo primero que hice es, por favor, una casetera. Y los que son de mi rodada, tengo 52 años, se acordarán que antes pues era muy difícil conseguir música, entonces uno tenía su casetera y estabas oyendo el radio y cuando pasaban la rola que te gustaba, la grababas. Y otra cosa que les quería compartir es mi pasión por la literatura y platicarles que este fue el primer libro de niño y sigo haciéndolo, me encanta leer, pero este libro, El amor en los tiempos del cólera, que salió en 81, si no me equivoco, me dejó deslumbrado. García Márquez me dejó atónito con la capacidad que tiene de utilizar el lenguaje para dejarte completamente enganchado, completamente enamorado, transportarte a otros mundos. Y es una cosa que también les comparto, que siempre me ha fascinado. También siempre me ha interesado los relatos de distintos tipos de aventureros. Por ejemplo, los balleneros. Hay relatos increíbles de balleneros, sean estos vascos, ingleses, portugueses. Los relatos de los grandes navegantes, los exploradores, desde Magallanes, Vasco de Gama, Elcano, Bougainville, D'Urville, Cook. Muchísimas historias que hay que leer y que a uno lo llevan a unos mundos fantásticos. Y otro de los personajes que desde siempre me han encantado,
es Alexander von Humboldt, que no solamente fue un gran viajero, sino por supuesto probablemente fue el mayor científico de su siglo, del siglo XIX, y esto también es una cosa que siempre me ha interesado. Entonces, con todo este bagaje, siempre yo quería quizá emular a estos grandes viajeros, ir a descubrir ese mundo y tener la capacidad de compartir este azoro. Felizmente la vida me ha llevado a esto y esta fotografía se las quiero compartir porque es de las cosas más emocionantes que yo he visto en la vida. Es de las emociones más increíbles que he sentido y es ver cómo empieza a aparecer esto, que no sabes si es un truco, no sabes si es un fantasma, y es una ballena que está todavía un poco debajo del agua antes de que salga, y entonces esas fantasmas que están ahí, de repente vas a descubrir que son las aletas pectorales y vas a descubrir que hay un mundo increíble debajo del agua. Entonces ese azoro, ese asombro, esa cosa fantástica, ese entusiasmo es lo que a mí me ha llevado a tratar de compartirlo, de compartir esta emoción, de compartir la belleza que puedes encontrar en los procesos naturales, la belleza que puede tener una explicación científica. Y evidentemente no estoy en las ligas de García Márquez, pero tratar de utilizar el lenguaje para compartir esta emoción es lo que me ha llevado a hacer divulgación de la ciencia. También, como decía Andrea, afortunadamente me ha llevado a lugares increíbles. Esta es una fotografía en las Islas Orcadas del Sur, un archipiélago que está cerca de la península antártica, en donde me ha llevado mi trabajo como divulgador. Un 98% por ser bueno echando rollos como este, y un 2% por saber de los pingüinos. Entonces, sí es también una cosa que, como decía Estrella Burgos en la plática que dio inicio a este seminario, la divulgación de la ciencia te puede llevar a lugares fantásticos. A mí me ha llegado a lugares fantásticos como Antártica, Patagonia, Alaska y otros lugares muy difíciles de llegar, simplemente por esta voluntad de compartir el conocimiento y el entusiasmo con los demás. Y pues muchas gracias. Ese es Miguel en su faceta de divulgador. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Miguel. Bueno, a continuación les presentaremos a Octavio, que es otro integrante de nuestra mesa del día de hoy. Octavio es biólogo y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador también titular del Instituto de Ecología y como resultado de sus intereses en la ciencia sobre patrones de distribución climática y temporal de las especies y su conservación, se ha abocado también a divulgar sus investigaciones para hacerlos llegar a la sociedad a través de artículos periodísticos y revistas. Bienvenido, Octavio, adelante. Octavio, está cerrado tu micro, si puedes abrir el micro. Gracias. No se preocupen, lo que había dicho no era nada importante, pero ahora sí, diciendo lo importante, era antes que nada agradecerles la oportunidad y la invitación de permitir compartirles algunas, sobre todo iba a decir experiencias, pero yo creo que las voy a narrar más bien como anécdotas, ¿no? Que he tenido la oportunidad de ir aprendiendo junto con muchos, ¿no? El acercarme a la divulgación. Como tú mencionabas, Andrea, mi interés por la ciencia, pues, al igual que la de Miguel, empezó desde que era yo pequeño. Sin embargo, es hasta años relativamente recientes donde me empecé particularmente a preguntar cosas respecto a la divulgación de lo que yo hacía y lo que mis colegas hacíamos, ¿no? En ese sentido, yo quisiera comentarles y comenzar a platicar acerca de un detalle que hace algunos años un amigo me comentaba, que los niños siempre eran el mejor reflejo de las realidades, ¿no? Que dado que su corta edad y su imaginación, ellos de alguna manera nos podían transmitir las percepciones de la realidad, ¿no? las percepciones de una sociedad que tenían, ¿no? Que los niños eran el mejor vehículo. Y en ese sentido, y aquí quizá comenzando con mis anécdotas, me di a la tarea de iniciar con una especie de encuesta, ¿no? Hice mi propia encuesta respecto a los niños. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Si me puedes, Andrea, por favor, decirme si la pantalla la están viendo adecuadamente. Sí, ya la vemos perfectamente. Perfecto.
Qué bueno. Bueno, pues la primera pregunta que yo me hice era, pues, ¿quiénes son los científicos, no? Para los niños. ¿Qué percepción tenían los niños para respecto a quiénes son los científicos? Entonces, pues me fui a hacer una encuesta aquí con los niñitos de mi barrio, me fui a la tierrita de Don Juan, y le empecé a preguntar a los niños que llegaban, le decía, oye, amigo, para ti, ¿quiénes son los científicos? Y es muy curioso porque iba escuchando respuestas y pues obviamente las iba anotando, ¿no? Y bueno, las primeras respuestas que fui encontrando era que, bueno, de todo este conjunto de niños, algunos me decían, los niños son esas personas que hacen experimentos. Y me decía, interesante. Y pues otras preguntas se iban acumulando y quizá por la época que estamos viviendo decían, es que son las personas que hacen las vacunas. Dije, mira qué curioso. Pero claro, nunca falta el niñito, en este caso Mario, que es como el típico Pepito de los cuentos, ¿no? Es un niño muy, muy chistoso. Pero me sorprendió mucho su respuesta, porque me dijo, los científicos son esos señores que hacen bombas. Y dije, wow, ¿no? Qué barbaridad. O sea, de alguna manera pensé, algo estamos haciendo mal, porque creo que estamos transmitiendo un mensaje poco adecuado. Hay mucho que trabajar. Pero bueno, con esta misma inquietud y ya sabiendo que estaba invitado a esta charla, le robé la idea a una amiga y colega de quien voy a hablar un poquito más después, Carolina Gámez. Ella también se dedica ahorita en estos tiempos a hacer divulgación de la ciencia y le robé la idea, me dijo, mira, un día métete a Google y pon la palabra científico y vas a ver lo que aparece, te va a sorprender. Entonces dije, bueno, ya le pregunté a los niños, es hora de preguntarle a Google qué son los científicos. Entonces ya hice la tarea, la voy a hacer por ustedes, la hice el día de ayer, justo hice esa imagen, y como podrán ver, esta es la percepción que tiene Google respecto a quiénes son los científicos. Y ustedes noten, ¿no? Evidentemente, como algunos niños decían, pues son los que hacen experimentos, pero llama la atención cómo todos tienen bata blanca, ¿no? Y es muy curioso porque dije, bueno, ¿y dónde están los biólogos, ¿no? Con sus botas metidos en un manglar, caminando en el bosque, ¿dónde están los astrónomos viendo las estrellas con sus telescopios? ¿Dónde están los físicos frente a una computadora probando algún modelo? Dije, no, esa es la percepción que tiene la gente, ¿no? Entonces, para mí es interesante cómo, pues evidentemente estamos haciendo mal nuestra tarea, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, una primera moraleja es, tenemos que seguir trabajando duro en divulgar lo que estamos haciendo, por un lado, pero por otro lado, y aquí un poquito empezando a aventar ideas para esta mesa de diálogo, es como, pues tenemos que profesionalizarnos también, ¿no? Es una opinión que ya he escuchado repetidas veces, y al igual que la ciencia tradicional, la divulgación de la ciencia es algo que nosotros tenemos que hacer de una manera como más formal y más profesionalizable. Por otro lado, bueno, y ahorita sí, continuando con una segunda anécdota, es curioso que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de la divulgación pareciera que nos vemos como ajenos, nosotros científicos como sociedad. Lo cierto es que en muchas ocasiones, y aquí viene como la moraleja de mi primera anécdota, es que muchas veces nosotros, en el caso particular, podemos aprovechar estos vínculos que tenemos con la divulgación para de ahí sacar ideas y hacer ciencia. Les cuento brevemente. Alguna ocasión yo tenía que hacer un viaje de la ciudad de Jalapa a Veracruz, entonces pues me dirigí a la terminal de autobuses. Antes de abordar mi autobús, les cuento que como es un viaje de hora y media, pues siempre las películas que ponen, pues uno empieza a verlas y ya cuando viene el final es cuando uno ya llega a su destino y uno nunca ve el final de las películas. Entonces, bueno, yo conociendo ya ese truco, pues decidí mejor irme a mi puesto de periódicos más cercano y me compré una revista de divulgación. Y justo incluso la señorita me recomendó, me dice, mire, acaba de salir quizá le interese a usted. Me llamó la atención y dije, bueno, yo no soy arqueólogo, pero pues vamos a ver qué hay respecto a esto, ¿no? Entonces, era una revista de número especial sobre arte rupestre en México, y hojeándola ya durante el camino, empecé a darme cuenta que había mucha información respecto a, bueno, lo que a mí me interesa, a la fauna, ¿no? Entonces, curiosamente, y aquí es cuando mencionó a Carolina, en ese entonces ella estaba iniciando su maestría, y dado que a mí me interesa mucho conocer las distribuciones de los seres vivos, particularmente de vertebrados,
y específicamente tanto distribuciones actuales a futuro bajo cambio climático, pero también la distribución de los organismos en el pasado. Entonces, ahí fue cuando hice el link, ¿no? Cuando pasó en mi cabeza esa idea de decir, a ver, yo había leído en aquella revista, en aquel viaje, ¿no? Que hay manera de saber o de conocer la distribución de las especies en el pasado a través de arte rupestre. Y ahí fue que le dije, Carolina, ¿qué crees? Vi en esta revista que hay información del pasado y podemos usar la información directamente de dónde estaban las especies en el pasado para poderla recuperar en el presente, ¿no? Y así fue que la pobre se tuvo que viajar a la Ciudad de México y visitar el INAH, visitar mucha literatura y revisar, etcétera, y pudimos nosotros reconstruir la distribución de específicamente esta especie de borrego cimarrón al pasado. De hecho, esto nos llevó, y aprovecho aquí para hacer propaganda de este artículo que recién acaba de salir, producto de esta investigación. Entonces, bueno, finalmente el poder haber usado presencia de esta especie del Holoceno medio hace 6.000 años, gracias a las estructuras rupestres, fue una idea que nos llevó a entender un poquitín más el cambio climático, a entender más cosas sobre el conservadurismo de nicho, que son cosas que nos interesan más seriamente. Pero la moraleja de esta primera anécdota es, nosotros podemos echar mano también de artículos de divulgación provenientes de otras disciplinas para mejorar la nuestra, ¿no? Y para generar nuevas ideas científicas y también divulgativas, ¿no? Así que bueno, hasta aquí voy a dejar esta primera anécdota y la siguiente la platicaremos quizá un poquitín más adelante. Gracias. Muchas gracias, Octavio. Y bueno, vamos con nuestro tercer invitado de esta mesa, que es Diego. Él es licenciado en Biología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Missouri en San Luis, en Estados Unidos. Posteriormente hizo una estancia postdoctoral en Alemania en la Universidad de Frimburgo para incorporarse al INECON en enero de 2011. Y paralelo a su actividad como investigador, el doctor Diego Santiago publica artículos de divulgación y participa en actividades de divulgación para la sociedad. Bienvenido, Diego, adelante. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días a todos. Pues con este afán de compartir un poco cómo uno llega a la divulgación y a la ciencia, lo que a mí me gustaría compartir es la siguiente anécdota. Como biólogo, pues, y biólogo de campo principalmente, a mí me encanta estar en la naturaleza, disfrutar de los ambientes naturales. Pero eso yo se lo debo en gran parte a una decisión que tomaron mis papás. Yo nací en la Ciudad de México y desde chico, pues en la Ciudad de México principalmente uno está aislado de los ambientes naturales, a menos que tengas un parque cerca y que ese parque sea estructurado de una manera que te refleje cosas que puedes ver en bosques que están fuera de la ciudad. Ese no era mi caso, pero sin embargo ellos siempre me promovieron el ver los programas de naturaleza, los documentales, y la mejor decisión que tomaron fue cuando yo tenía 5 años, que se mudaron al estado de Tabasco, que en eso entonces estamos hablando de que eso fue hace como 35 años ya. Ahí hay mucha naturaleza y de dónde echar mano. Y ahí lo que me di cuenta es cómo las personas y principalmente las nuevas generaciones van perdiendo la sensibilidad de lo que realmente hace que nosotros vivamos una vida saludable, que es el amor a la naturaleza, el amor a los ambientes naturales. Eso lo define Edward Wilson, un biólogo muy famoso y divulgador de la ciencia. Si quieren leer divulgación de ciencia, de biología, lean a Edward O. Wilson. Él es un artista escribiendo para el público en general. Y él, el término que usa es biofilia. Y desafortunadamente esa biofilia, ese deseo del ser humano de volver a ser parte de la naturaleza, se ha ido perdiendo. Y tan sencillo que hay estudios, incluso hay documentales ya sobre esos estudios, donde demuestran que si tú le preguntas a un niño en la ciudad de dónde viene la leche,
te dicen que del súper te enseñan un cartón de leche o te enseñan una vaca morada porque es la vaca morada de la envoltura del chocolate que a ellos les gusta comer. Entonces, eso es muy grave porque nuestra vida literalmente depende de los ambientes naturales. Entonces, cuando digo que en mi etapa temprana la mejor decisión fue mudarnos a Tabasco, fue porque allá tuve la oportunidad desde muy pequeño, y mis papás lo fomentaron, de irnos a nadar al río cada fin de semana, irnos a la playa, yo irme con mis amigos a los parques naturales, a ver aves, a ver animalitos, etcétera. Y con eso te empieza a crecer un amor por la naturaleza y por entender a la naturaleza. Entonces, en ese sentido, ahorita les voy a compartir una serie de fotografías ya de mi carrera desde que estaba en la licenciatura, para que se den cuenta de cómo uno fácilmente puede enamorarse de la ciencia y, en nuestro caso, de la biología. Esto son fotos de los pantanos de Centla, es una reserva natural del estado de Tabasco, y ahí fue donde realicé mi tesis de licenciatura. Y ustedes simplemente vean esos paisajes y mucha gente va a decir, ay, pero hay bichos, hay arañas, hay moscos. Es parte del show y es importante que existan esos organismos, porque si no existieran esos organismos, los ecosistemas literalmente colapsan porque pierden el balance, así como cuando uno se enferma. Entonces, esa fue mi primera aventura profesional, los pantanos de Centla. Aquí en el mapa de Tabasco, los pantanos de Centla se encuentran cerca de Playa del Carmen, es una reserva natural. Mi segunda aventura fue la maestría y el doctorado, que me llevaron a las Islas Galápagos, y ahí soy muy, muy afortunado, porque si no lo saben, ahí es donde se inspiraron muchas ideas de Darwin para la evolución por medio de la selección natural. Y ahí tuve la oportunidad de visitar varias islas. En el mapita que está ahí, hay islas que están marcadas en color gris, son todas las que yo visité, e hice un estudio de genética de poblaciones con la paloma endémica de las islas, que es la pequeña que está a mano izquierda. También visité dos islas que raramente las visitan los científicos, que son la isla de Darwin y Wolf, que están al norte del archipiélago, al noroeste, y son muy, muy pequeñitas. Y tienen cosas muy, muy interesantes. Su superficie es alrededor de 1 kilómetro cuadrado, o sea, son realmente muy pequeñas. La foto que estoy mostrando en la parte superior derecha, en el círculo ese rojo que ven, se los muestro porque durante mis estudios de maestría y doctorado tuve la fortuna de acampar en esa playa por un mes completo. Ahí vivíamos en nuestra tienda de campaña y andábamos caminando y rodando por todas partes de la isla. Esa isla es la isla de Santiago. Ahí estuvimos un mes completo y cosas que obviamente no te van a suceder en la ciudad, te van a suceder en la naturaleza, que son experiencias únicas. Una vez estábamos almorzando y uno de los pingüinos que llegan ahí a las playas, de repente yo creo que se desorientó un poco y no estaba en su playa y se aparece con nosotros, sale del agua caminando, ya ven cómo son tiernos los pingüinos, y de repente nos ve y se nos queda viendo como, ¿y esto qué es? Hace un sonido como, y como que algo anda mal aquí, vámonos de vuelta, y se regresa. Luego nos tocaba bañarnos ahí en el mar, y de repente pasaban los pingüinos nadando al lado de ti, muy curiosos, ¿no? En otra experiencia en esa misma isla, en el otro lado de la isla, que pasamos otros 15 días, nos tocó rescatar una tortuga marina que llegó a desovar en un lago que está seco, que queda atrás de un cordón de un manglar. Y ahí se perdió porque ya no encontraba la ruta de regreso al mar, porque la bloqueaba, el reflejo del agua lo bloqueaban los árboles.
Entonces ahí andábamos con una manta, la montamos ahí y la llevamos jalando hasta el mar. Y cuando la tortuga se dio cuenta de que ya estaba de vuelta en el mar, la alegría que uno percibe en los ojos del animal es impresionante. Salió como corriendo como un niño cuando ve por primera vez el agua o que le encanta el agua. Ese tipo de experiencias es lo que se refiere Edward Wilson como la biofilia. Y eso es algo que estamos perdiendo y que es muy grave tanto para la sobrevivencia de nuestra especie como para la del planeta. Y no podemos permitir eso. Mi tercera experiencia fue en Alemania durante mi doctorado. Tuve la oportunidad de trabajar en la Selva Negra, tanto con las aves como con insectos, como los mosquitos que transmiten parásitos en la sangre, como los parásitos de malaria. Y ahí también fue una experiencia porque me tocó ya vivir cosas en zonas tropicales, en islas y ahora en zonas templadas en otro continente. Entonces empiezas a apreciar muchas de las cosas que los grandes naturalistas como Humboldt, como Darwin, describen en sus grandes viajes. Y todo eso te va generando un amor por tu ciencia, por la naturaleza y por entender las cosas. Entonces, al punto que voy con todo esto es a ver, antes de eso, ahora en Jalapa, también aquí cerca, en Veracruz, en el estado de Veracruz, pues ya me tocó trabajar en el bosque de niebla y en diferentes ambientes porque tenemos un gradiente altitudinal que genera diferentes tipos de hábitats, yendo desde el pino hasta las dunas costeras. Y ha sido también otra experiencia porque los naturalistas describen muchas cosas en sus viajes de cómo cambian los animales y la vegetación a diferentes elevaciones. Y esto yo no lo había experimentado hasta que llegué a Jalapa y realizamos trabajos con las aves y sus parásitos ahí. Entonces, al punto que voy con todo esto es de que tenemos que mantener esa sensibilidad, esa inocencia de niños y esos deseos y curiosidad de poder entender cómo funciona la naturaleza. Acuérdense, uno no ama las cosas simplemente porque se ven bonitas. Cuando uno se toma la molestia de entender y de conocer las cosas, nace de manera natural el amor hacia las cosas. Y eso es el mensaje que yo les puedo dar de cómo yo llegué a la divulgación. Y esto me lleva a poder escribir diferentes cosas de divulgación, como las que les muestro aquí en la pantalla, que no necesariamente tienen que ver con aves o parásitos. Uno puede escribir divulgación de lo que sea, y es una manera muy buena para uno mismo aprender cosas nuevas y poder compartir eso de una manera sencilla con el resto de las personas. Entonces, eso es lo que puedo compartir en este momento. Muchas gracias, Diego, bienvenido. Y bueno, vamos con Esteban. Él es biólogo por la Universidad Veracruzana y posgraduado en Villanova University y la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Estudia especies endémicas y en peligro de extinción en las islas de México. Ha participado en la Alianza por la Extinción Cero y colabora en el proyecto de reintroducción de la paloma del Socorro en su isla ancestral en el archipiélago de Revillagigedo. Ha escrito varios ensayos y realizado documentales de divulgación de la ciencia, enfocado en los naturalistas y sus viajes de exploración en los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenos días a todos. Creo que siendo el último, yo podría decir que ya me quitaron todas las ideas, ¿verdad? No. Pero lo que vale la pena mencionar aquí es que hay ciertas cosas en común que podemos encontrar en las experiencias que estamos comunicando. La primera yo creo que es la curiosidad, tener el interés por conocer algo nuevo, por ir a nuevos lugares. Y digamos que mi carrera en la biología se definió hace mucho tiempo, también por azares del destino. El azar en muchas ocasiones juega un papel muy importante. Tuve la oportunidad de ir cuando estaba en el quinto semestre de la carrera de biología a Isla Socorro,
en el archipiélago de Revillagigedo. Y después de eso es el amor. Una vez que conocí a las especies que vivían en esa isla, especialmente a las aves, yo decidí que iba a seguir allí y las iba a estudiar, pues, por mucho tiempo. Y esto me ha llevado a ser, después de varias décadas, 3 décadas, la persona de las pocas personas que han visitado las islas Revillagigedo, tanto por tierra como por mar, bucear, estar ahí junto a estos colosos del mar, como son las mantas gigantes, las ballenas, los delfines, los tiburones, 6 diferentes especies de tiburones que son comunes en estas aguas nacionales, los atunes, que son unos pescadototes cuando los tienes cerca, ¿verdad? Y pues hasta ahorita, y eso es nada más por la edad, ¿verdad? Soy la persona en el mundo que más tiempo ha visitado esas islas. Y a partir de allí, pues ha salido una carrera, pero también una fascinación por las travesías marinas y por los exploradores. Como yo no soy muy bueno poniendo presentaciones y todo, y para no errar, lo que yo les voy a compartir en el chat son 2 documentales que hicimos. Porque después de trabajar tanto tiempo, vemos que es importante que la gente conozca estas maravillas naturales. Que si bien no pueden entrar en detalles en lo que hacemos como investigadores, esa biofilia que menciona Diego, ese amor por la naturaleza, esa fascinación por la naturaleza, la tenemos que compartir porque al hacerlo así, logramos proteger esos lugares que son nuestros laboratorios, así como los científicos con bata que menciona Octavio necesitan estos laboratorios, sus batas, sus aparatos, ¿verdad? Y ellos también disfrutan mucho la labor que están haciendo. Nosotros que necesitamos a la naturaleza como laboratorio tenemos que protegerla. Es un compromiso indeclinable. Y entonces, mucha gente, por ejemplo, no ha ido a las Islas Revillagigedo, pero solamente para dar un ejemplo, ahora que las Islas Revillagigedo y el mar que está alrededor de ellas se decretó como parque nacional, esa área que es el santuario marino más grande de Norteamérica y que tiene la extensión, por ejemplo, de Grecia, fue en gran parte promocionada o promovida por los buzos que visitan esos lugares y son personas que han quedado fascinadas. Entonces, en esta, digamos, tarea por divulgar lo que hacemos, tenemos que acercarnos a personas que generan también contenidos de información de una manera que es atractiva para el público y que muchos de ellos incluso son cinematógrafos y tienen otros entrenamientos ahí, digamos, donde nos juntamos los científicos y el arte, como también lo ha mencionado Miguel, con estas bellas ilustraciones de Haeckel, que además son hermosísimas y muy detalladas. Vale la pena buscar los libros, las ilustraciones, incluso comprarlos, hay versiones también muy accesibles. Y entonces ahorita en el chat les voy a poner un documental que a mí me gusta mucho y va al tema de los exploradores, porque esto de conocer las especies, de conocer un lugar, muchas veces nos lleva a leer los relatos de personas que visitaron estos lugares muchos años antes que nosotros, y a pesar de que estamos en el mismo lugar y ya hay cambios por diferentes razones, porque así es el tiempo, ¿verdad? Nos imaginamos en sus lecturas por dónde caminaron, qué hicieron, qué vieron, qué cosas descubrieron. Entonces ahora en el chat les pongo un video que realizamos con nuestros amigos del Canal 11. Ahí lo tienen, es sobre Isla Socorro. Y en ese chat precisamente tratamos de, si bien dar una visión moderna, actual de lo que es Isla Socorro y sus especies, tratamos de compartir
con el público la fascinación que es viajar en veleros, en barcos, y llegar a lugares distantes, que es algo que también hemos compartido los tres, tanto Diego como Octavio, como Miguel. Y otro documental, o los primeros documentales que hicimos de televisión, surgieron de una manera accidental, como muchas cosas en la vida. Estábamos trabajando en una especie en peligro de extinción, que es la pardela de Revillagigedo, y puse un anuncio para hacer un video, porque a veces para solicitar recursos hay que hacer unos pequeños videos, ponerlos en una plataforma donde la gente puede donar dinero. Y Gonzalo Vidal, de Radio Televisión de Veracruz, lo vio, me contactó, platicamos, y de ahí empezamos a visitar todas las islas. Y decidimos hacer este primer documental que les voy a compartir, que también tiene que ver con uno de los grandes naturalistas de la historia, que es William Beebe. Y es porque, si ustedes se dan cuenta en los libros de Darwin, de Wallace, de Beebe, ellos tenían que hacer divulgación de la ciencia a un público muy amplio para poder financiar sus expediciones. Entonces, William Beebe tiene cerca de 20 libros de divulgación que hablan de todo lo que hizo este increíble científico, que las alturas, las profundidades, fue de los primeros en bajar grandes profundidades en lo que era una esfera, la batisfera, ¿verdad? Y después incluso esa misma estructura, la esfera, es la que usó James Cameron para llegar a la zona abisal más profunda en las Marianas. Y bueno, ahí uno ve cómo todo esto se va enlazando, pero William Beebe también tiene pues en sus libros un consejo, y es que el aburrimiento es inmoral, porque todo hombre tiene, lo único que tiene que hacer el hombre es ver a la naturaleza y ver todo lo que pone a nuestro alrededor, porque las aventuras más emocionantes y jamás creadas están allí y solamente tenemos que abrir nuestros ojos. Entonces, fue con Gonzalo Vidal y siguiendo precisamente un relato de divulgación científica, primero, que era de William Beebe, o es de William Beebe, La aventura del Saka. El Saka es un pequeño velerito y con ese se recorrieron grandes porciones del Océano Pacífico. Nosotros logramos redescubrir una especie que se creía inexistente. Beebe la encontró, pero hubo herpetólogos que pensaron que era un error, que no existía, que lo había colectado en otra isla y se había equivocado, le había puesto el nombre incorrecto de la isla y pensaba que era Isla Clarión. Y después de trabajar con otro amigo, esa es la parte científica, ¿verdad? El Dan Mulcahy, en el Instituto Smithsoniano, ya revisamos los apuntes de campo, las notas de campo de Beebe, y llegamos a la conclusión en una visita que hice al instituto de que no era un error y que teníamos que ir de nuevo a Isla Clarión a buscar a esta culebrita nocturna, que por ser nocturna prácticamente pasa desapercibida a los ojos de la gente, y muchas cosas que son nocturnas generalmente pues incluso nos asustan, no les ponemos atención. El resultado fue que encontramos en este documental que les voy a poner aquí, está la historia. Hay otros documentales que están en camino, bueno, hay unos que están en camino, pero sobre primer documental que hicimos con Gonzalo Vidal, dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos una serie de documentales sobre las Islas de México? Entonces, pues aquí, con los recursos limitados que tenemos, tanto en el INECOL como en Radio Televisión de Veracruz, y eso es otra cosa, a pesar de tener recursos limitados, uno puede hacer cosas importantes. Hicimos esta primera serie y ya después entramos en contacto con los amigos del Canal 11 para seguir con estas series documentales. Hay más documentales que estamos preparando para ustedes, que son precisamente exploradores de los siglos XIX.
Esperemos que pronto podamos visitar a nuestros amigos en el Canal 11 y poder retomar la edición de estos documentales. Esto tiene que ver también con la pandemia que estamos viviendo. Pero entre tanto, yo quisiera dejar aquí esta pequeña presentación y resumir esta labor tanto de la ciencia, la pasión por la biología, tiene que ver con la curiosidad y con el amor, como lo ha mencionado Diego. Y Andrea, yo aquí terminaría esta sección. Muchísimas gracias. Pues yo espero que las personas que nos escuchan tengan una visión más amplia y directa sobre su labor y un poco de cómo se han involucrado en experiencias científicas. Y bueno, justamente hay una, pues a lo mejor ya no tanto discusión o conflicto sobre la divulgación, sobre quién, digamos, tendría que divulgar, si son los científicos, si son los comunicadores, si son los periodistas. Afortunadamente, cada vez es más aceptado la multidisciplina, que implica finalmente un trabajo un poco de todos los lados. Pero bueno, aprovechando que tenemos un grupo de científicos, ¿cuál es su visión desde la parte científica como divulgadores? Y no sé quién quiera cachar la bolita. A ver, Juan, tú que tienes ahí el micrófono abierto. Cometí el grave error. Yo diría que todos lo pueden hacer. Y en esta tarea de ser divulgador me quedé pensando, pero hay una serie de libros que vale la pena leer, como algunos ya los comentó Diego, pero hay una serie de libros donde se ve que hay muchos investigadores que tienen la doble cachucha. Y yo creo que la forma de lograr esto es, primero, tener una pasión por lo que haces y lo que dice Miguel, ese 90% que es poderlo contar de una manera que también motive a la gente. Entonces, ahorita hay varios, pero el primero que se me vino a la memoria es precisamente de los ganadores del premio Nobel, justo que se acaba de dar el premio, ¿verdad? Pero los descubridores del premio Nobel por el operón LAC, que es pues la estructura de un gen. Hay unos libros muy bonitos que escribieron François Jacob y Jacques Monod. Uno que está muy bonito es El azar y la necesidad. Y entonces es básicamente eso. Cualquier investigador puede ser un divulgador. Esa es mi opinión. Hola, Andrea. Yo quisiera platicar que... Adelante. Un poco lo que decía, hay un poema muy lindo que se llama Desmitificar la Vía Láctea. Entonces, creo que los divulgadores tenemos la obligación de desmitificar y de aclarar ahora se llaman ideas fake news, ¿no? Falsas noticias o explicaciones erróneas. Y creo que tenemos la obligación, pues, ética y profesional de tratar de explicar con precisión lo que nosotros conocemos. Y en buena parte eso es lo que nos educaron a hacer. Ahora, otra de los mitos que nos creemos, incluso nosotros los científicos, es que si eres científico, tú no puedes dedicarte a la divulgación de la ciencia, y eso es absolutamente falso. Porque tenemos cualidades que en primera instancia nos llevaron a ser científicos, porque si no tenemos el entusiasmo del que les hablaba, un poco hablando de la etimología, entusiasmo significa estar embriagado por los dioses. O sea, que algo te vuela, ¿no? Te encanta y estás entusiasmado, y el entusiasmo es contagioso. Nadie que no tenga entusiasmo por su trabajo puede lograr hacer un doctorado en ninguna disciplina, porque son años de dedicación, años de esfuerzo, años de decir, tengo que llegar acá, y si no tienes ese entusiasmo, pues no lo vas a alcanzar, ¿no? Entonces, el entusiasmo lo tenemos, que es fundamental. Y el chiste es tratar de compartir ese entusiasmo, pero el entusiasmo es igual que los bostezos y la risa. Si ves a alguien bostezando, riéndose, lo más seguro es que te empiece a ganar y acabas o riéndote o bostezando. Entonces, eso lo tenemos de fábrica y es cosa de saber cómo utilizarlo. Y otras dos herramientas que son fundamentales, que son
habilidades que nos han enseñado a los científicos es la claridad, saber detectar lo esencial, es decir, de una cosa muy complicada, ¿cuál es lo esencial? ¿Qué es lo más importante? Y ya una vez que detectaste ese centro de lo que quieres compartir, tratar de expresarlo. La capacidad de observar, que no es lo mismo mirar que observar, o sea, detectar cuáles son las cosas realmente importantes y comunicarlo. Y por supuesto, un conocimiento preciso del tema. Y para citar a un gran científico, a Albert Einstein, él decía, si tú no puedes explicar algo de manera sencilla, es que no lo has entendido. Entonces, eso creo que todos nosotros, por lo menos en nuestras disciplinas, y como decía Octavio, después hay muchísimos vasos comunicantes y uno puede aprender de biogeografía leyendo relatos históricos o estudiando arqueología o etcétera. Hay muchísimos vasos comunicantes. La otra cosa es encontrar justamente esos vasos comunicantes con otras disciplinas y con el público en general. Ese es uno de los grandes, pues no secretos, pero de las virtudes o habilidades que tienen que tener los divulgadores, es que nosotros los divulgadores, los científicos, no nos creemos el mito de que los científicos son unos payasos que viven en su torre de cristal y no tocan el piso. Los científicos somos de carne y hueso, los científicos tenemos familias, nos peleamos y nos enojamos y discutimos y comemos igual que todo mundo, y entonces una parte muy importante de tratar de comunicar nuestro conocimiento más especializado es hacer ese enlace con decirles, oigan, no vivo en una torre de cristal, también voy a andar en bici, también he nadado en el río como Diego, también, etcétera. Y entonces, todo eso, amalgamarlo y tratar de utilizarlo para de manera elocuente y muy clara platicar la esencia de lo que queremos hacer, que en este caso es una historia de ciencia, pero es exactamente lo mismo que tiene que hacer una historia, un novelista. Decidir qué es lo que quieres contar y después ver cómo lo haces de manera que sea atractiva, pero es exactamente lo mismo. La única diferencia es que nosotros la historia que queremos platicar no la inventamos completamente en nuestra cabeza, sino es una historia científica que queremos compartir. Ese sería mi truco, mi aportación. No sé qué digan Diego o Octavio. Para abonar a la discusión, me gustaría hacer la siguiente reflexión. Cuando a mí me tocó escoger carrera, yo siempre estuve dividido entre la física y la biología, y las dos me siguen gustando al parejo hasta hoy en día, aunque yo sea biólogo de profesión. Y la importancia de la divulgación para mí, ¿cuál fue? Que los físicos, muchos de los que han ganado Nobel, escriben divulgación de física y son unos magos escribiendo conceptos complicados matemáticos de física para que todos los entendamos. Entonces, conforme yo iba creciendo como biólogo, yo siempre he leído y tengo un montón de libros de física, principalmente de divulgación, porque si hay algo importante y que es importante que los divulgadores lo transmitan al público, son los conceptos. No son las fórmulas matemáticas, no es la estadística, son los conceptos que se utilizan en las diferentes ciencias. Y si uno transmite ese concepto de manera sencilla, puedes entender muchas de las disciplinas, aunque tú no seas un físico profesional, un químico profesional, un ingeniero. Yo como biólogo, el tener grandes divulgadores físicos me abrieron la puerta a seguir aprendiendo de la física y los conceptos. Y eso es una reflexión no nada más para el público en general, para nosotros los científicos, porque hoy en día la tendencia errónea en la academia y en la ciencia es la gran especialización. Tú tienes que enfocarte como rayo láser en una sola cosa y de ahí no te salgas. Y eso es un error, porque al mismo tiempo te dicen, sé innovador, piensa cosas nuevas. ¿Y cómo vas a pensar cosas nuevas si sigues haciendo lo mismo día a día? Si uno quiere generar nuevas ideas, quieres cambiar hábitos, tienes que hacer cosas distintas.
¿Y qué significa en este ambiente de divulgación y de ciencia hacer cosas distintas? Salte de tu área de especialización, de tu zona de comodidad y ábrete a los diferentes ambientes científicos. ¿Y eso a qué me llevó? A trabajar con varios físicos que ahora son muy buenos amigos. Y ahorita estamos sacando cosas que están uniendo mecánica cuántica con biología evolutiva. Yo no entiendo las matemáticas de la mecánica cuántica, pero entiendo sus conceptos. Y eso me llevó a trabajar con físicos. Entonces, esa falacia que nos está llevando el sistema de que hay que estar como rayos láser en una subdisciplina es errónea. Y la divulgación es la herramienta primaria para que nosotros podamos expandir nuestros horizontes y generar nuevas ideas. Esa es mi aportación. Muy bien, gracias. Octavio, ¿quieres comentar algo más? Sí, claro. Fíjate que yo quería, decir que estoy muy de acuerdo con las opiniones que acaban de vertir los demás compañeros, ¿no? Pero fíjate que para hacerlo más simple, yo, ¿sabes qué diría? Yo no pediría un título profesional de tal o cual carrera, si eres científico, si eres comunicador, si eres... Yo creo que, como ya lo han esbozado, mientras se tenga esa pasión y esa facilidad o gusto para transmitir conocimiento, yo creo que no tendríamos por qué limitarnos, ¿no? A decir, no, es que esto lo hacen nada más tales o cuales profesionistas. No, yo recuerdo uno de los libros que más me impactaron y más influyeron en mi vida, por lo cual mucho me ayudó a decidirme por dedicarme a la biología, es el libro de Los cazadores de microbios. Este libro realmente, y yo lo leí cuando realmente era, pues, adolescente, ¿no? Quizá, o sea, todavía muy joven como para estar pensando qué carrera voy a estudiar, pero eso me influyó bastante. Y yo digo, bueno, quien tenga esa capacidad de contarnos una historia y de hacernos enamorar de lo que está platicando, vamos, no importa que no tenga título universitario, ¿no? O sea, no sé si ustedes han escuchado alguna ocasión algunos cuentacuentos que a veces están contándonos narran historias a veces, no sé, en los centros de las ciudades, en Guanajuato, aquí mismo en Jalapa, cómo estas personas tienen esa capacidad maravillosa de envolverte en la historia que están contando. Para mí ese es el requisito. Claro, no todo el mundo nacemos con esas capacidades, ¿no? Y pues muchos nos toca aprender, ensayar. Yo al principio de mi primera exposición yo estaba hablando de que tenemos que profesionalizarnos y esto implica pues aprender a acercarnos a los que saben redactar, a los que saben hacer documentales, como ya Juan nos estaba compartiendo algunos, ¿no? Yo admiro a esa gente que a través de imágenes nos transmiten esos deseos. Así que sí, definitivamente yo estaría más por ese lado, invitar a toda la gente, y es más, bueno, simplemente yo creo que todo el mundo lo hemos vivido. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido a grandes maestros? Y cuando digo maestros me refiero a maestros de kinder, primaria, secundaria, que nos han fascinado, ¿no? Nos han enseñado las cosas de tal manera, ¿no? Que no solamente transmiten el conocimiento, sino transmiten el gusto por ese conocimiento. Yo los admiro, ¿no? Para mí ellos son los primeros grandes divulgadores, ¿no? Así claro. Bueno, yo les voy a confesar, estoy de acuerdo en algunas de sus opiniones, pero no en una en particular, y es el hecho de que no necesariamente el hecho de que seas científico te va a ser divulgador. Efectivamente, ojalá si lo fuera, creo que todos son apasionados en lo que hacen, se requiere la pasión efectivamente para llegar ahí, pero no creo que sea un pase directo. Conozco científicos formidables en su área que no tienen habilidades en la divulgación, y entonces en ese sentido va mi siguiente tema que me gustaría que tomaran o que platicaran. Si se puede si es necesario profesionalizar la divulgación, ¿cómo formamos científicos o personas que no son científicas en la divulgación de la ciencia? ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, que tengan ese sustento, esa validez, o tengan, porque además formas de divulgar, pues hay muchísimas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para profesionalizar incluso a los mismos científicos en el área de la divulgación? ¿Juan? Andrea, ¿te puedo comentar? Sí, claro.
Y aquí hay algo que lo ha dicho Miguel y lo acaba de decir Octavio. Es una vez más ese 90%. Y Octavio, esta forma de que puedes hacer un relato encantador. Encantador en todos los sentidos. Y precisamente a los participantes que están poniendo preguntas, nos pidieron libros, divulgadores, y una colega que hace también divulgación de la ciencia y es científica, en Twitter se llama Vicky Fields. Ella lanzó una pregunta de quiénes han sido tus divulgadores de la ciencia favoritos, y entonces le preguntó a un montón de personas, y ya les puse el hilo en Twitter para que vean, así como Diego nos hace, como ella preguntó a varios campos, hay divulgadores de todas las áreas. Ese hilo es muy, muy bueno. Pero entonces yo le pregunté a un amigo que también es protector de los océanos, Rubén Arbizu, que su hermano fue el Tata, muy conocido en la televisión, y Rubén también viene del campo de la cinematografía. Y Rubén, aquí es algo que vale la pena pensar y que tiene que ver con la comunicación, es la voz. Rubén Arbizu es la voz en español del hijo del Capitán Cousteau en varias presentaciones o libros. Pero algo que yo noté desde pequeño es que en este libro Cosmos, Carl Sagan pues me cautivó desde la secundaria cuando yo lo vi y vi la serie. Pero yo vi la serie traducida en español de aquí de México. Y la voz que tenía la traducción le daba una personalidad, yo diría magnética, a Carl Sagan. Era la voz, pero no era su voz, porque después de muchos años yo me volví a aventar los 13 capítulos de la serie de Cosmos original, y pues sí, muy, muy inteligente Carl Sagan, pero la voz, yo ya estaba defraudado. Entonces, Rubén Arbizu escribió un libro precisamente sobre las traducciones, y Andrea, aquí lo que en esta parte se puede mencionar es que hay muchos documentales que pueden resultar mejor en español por el impacto de la voz que los dobla, porque es un actor profesional que ha educado su voz, que sabe cómo respirar, que sabe cómo invitarte a entrar en un nuevo mundo. Entonces, Rubén Arbizu me comentó que la voz de Carl Sagan era un gran amigo de él, Agustín López Zavala, y trabajaron juntos para hacer la adaptación en español del guión de Cosmos. Y otra voz que también cautivó a muchos, incluso una generación previa de biólogos, o igual de biólogos marinos, es el capitán Jacques Cousteau. Y él también tenía que conseguir mucho dinero y hacer documentales para seguir haciendo investigación. Él inventó lo que es el pulmón de agua o el tanque de buceo. Él abrió un mundo submarino que para la ciencia y para la divulgación que antes no existía. Y también resulta que quienes vieron, ya tienen que tener algunas canitas, ¿verdad? Para quienes vieron la primera o la segunda corrida, la serie del Capitán Cousteau, se van a dar cuenta que la traducción al español también es profunda, es muy bonita, y tiene ese aspecto galo, ese acento galo, perdón, y no es la voz de él. Quienes vimos la traducción tuvimos el placer de disfrutar la voz de el actor español Luis Rizo, que también le da una personalidad más profunda al capitán, independientemente que la tenía, ¿no? Y además era, sin duda, un gran contador de historias. Entonces, en ese sentido, Andrea, yo sí coincido que puede haber científicos, y los hay, que son grandes divulgadores, pero potenciar el talento para dar un mensaje más penetrante, que llegue a más personas, que dure en el tiempo, porque ustedes pueden abrir tanto la serie de Cosmos como la del Capitán Cousteau, que son ya también de hace varias décadas, siguen siendo interesantes y siguen siendo referentes en la divulgación científica. Muchas gracias. Miguel, Andrea, adelante. si me dejas, yo quisiera agarrar al vuelo el tema que Juan puso de la traducción. Hay
traductores que son igual de famosos que los autores. O sea, por ejemplo, García Márquez tenía una traductora que era la única que lo podía traducir al inglés, ¿no? Milán Kundera tiene un traductor que es el único que lo puede pasar al español, etcétera. Entonces, la traducción es importantísima porque particularmente en el caso de la literatura, no solamente es hacerlo en Google Translate y que ya te escupa las palabras, sino la semántica y cómo utiliza el lenguaje para que siga siendo igual o quizá a veces hasta más bonito, o por lo menos un bonito distinto, ¿no? Y eso creo que también es fundamental para entender qué es hacer divulgación de la ciencia, porque sí se hace falta esa traducción. Y una traducción no es una banalización, una traducción no es convertirlo en una cosa que te escupe la computadora y que se pierde, sino tratar de transmitir esa belleza que tú percibes en el poema original, aunque me van a decir que estoy operado de la cabeza. ¿Sabes cuáles de las cosas que me emocionaban a mí en la secundaria? Entender la belleza de un ciclo químico, entender cómo la fotosíntesis es un ciclo perfecto, entender cómo el ciclo de Krebs es una cosa perfecta, entender cómo esos ciclos hacen que el metabolismo de un bicho o de una célula funcionen y cómo todo está perfectamente engranado. A mí me parece tan hermoso como un poema increíble, ¿no? Entonces, traducir esa belleza es todo un reto. Pero otra cosa que también es muy importante es que los científicos, los divulgadores, tenemos que entender que lo que decía Diego, los conceptos. Lo que estamos tratando de pasar es conceptos, lo que estamos tratando de hacer es fomentar la cultura científica. Yo no pretendo que todos sepan biología, no pretendemos que todos sepan química ni física cuántica, como también decía, creo que Diego. Es interesantísimo entender cómo se formó el universo. Por supuesto, me rebasan las ecuaciones que hacen falta para entenderlo como físico, pero como persona me fascina entender todo el origen del universo, cómo se crean los elementos, cómo surgió el tiempo. O sea, todo eso es interesantísimo. Y el hecho de que me he logrado entender muchas cosas es porque he leído divulgadores fantásticos que fueron capaces de traducir esa complejidad enorme para la cual sí tienes que tener conocimiento muy específico y cómo me lograron enganchar. Uno de los grandes divulgadores, que es quizá más famoso como historiador, Isaac Asimov, porque tiene unos libros de historia fantásticos, la historia de los Estados Unidos, la historia, era prolífico, increíblemente prolífico, pero también era un divulgador de la ciencia fabuloso. Y uno de sus primeros ensayos es hablando de los hoyos negros, y dice, en el gran universo, en el gran circo zoológico, creo, en el gran zoológico del universo, hay una bestia que es única, y esa bestia es el hoyo negro, ¿no? Es un ensayo chiquititito de 2 cuartillas, y es fantástico, es todo lo que usted necesita saber para entender qué demonios es un hoyo negro, sin que jamás te haya presentado ninguna ecuación, sin que nada sea muy complicado, y apelando a este símil súper interesante. Entonces, sí es muy importante eso, entender que lo que se pretende hacer con la divulgación de la ciencia bien hecha es en qué consiste el método científico, qué sí y qué no puede esclarecer la ciencia. Dejar claro que la ciencia no es un monolito inamovible, sino que todos los días se reescribe, todos los días estamos poniendo en duda las hipótesis, las tesis se contrastan con las hipótesis, y cuando una hipótesis sube de grado y desplaza a la tesis, esa se vuelve la siguiente mejor explicación, y cómo la ciencia es la mejor herramienta con la que contamos para entender el futuro y entender el presente y predecir el futuro. Predecir el futuro con base en entender lo que ha pasado antes. No es entender el futuro con una bola de cristal, que eso no lo hacemos, pero sí es la mejor manera hasta ahorita que tenemos para entender cómo funciona nuestro muy complicado planeta y universo, y cómo con base en entender las interacciones y cómo con base en entender lo que ha pasado antes, podemos predecir con cierto grado de certeza qué es lo que puede suceder. Y entonces,
Eso me parece que es fundamental de hacer divulgación, tratar de que la gente entienda esto. Cultura científica es que la gente entienda qué es la ciencia, qué sí puede decir y qué no puede decir, y eso es lo que tratamos de hacer los divulgadores, creo yo. Gracias, Miguel. Diego, Octavio, ¿algún comentario en el tema? Sí, creo que hay varias preguntas ahí dentro del público relacionadas a lo que tú mencionabas, Andrea, de la profesionalización de la divulgación. Y eso es un tema súper importante. Aquí en México íbamos muy bien hasta hace poquito. Y el asunto es que aquí en México hay un programa de divulgación científica formal, ¿cómo se llama? Que cualquier persona se puede inscribir en la UNAM, que está principalmente dirigido, creo yo, si no alguien me puede corregir, por las mismas personas que publican la revista de divulgación Cómo Ves, y participan muchas otras personas. Entonces, sí es importante crear una cultura de divulgación y, por un lado, hacia los científicos, desde que están en formación en sus licenciaturas, sería muy bueno tener materias optativas, ¿sí? Que pueden o que formen parte de la currícula elemental en su formación, porque es importante que la gente entienda, como decía Miguel, que la ciencia no está grabada en piedra. La ciencia es algo que siempre va evolucionando y se autocorrige, ¿sí? Nosotros ahorita podemos tener esta comunicación y esta discusión vía internet gracias a la ciencia, por los avances. Hace 20 años no se hubiera podido, y no fue por designio divino que estamos aquí, sino porque la ciencia ha generado el conocimiento para llegar a entender cosas de ingeniería, de física, que nos permiten tener este auditorio virtual. Por el otro lado, cualquier persona que no sea científico, pero que se interese por la ciencia y su divulgación, puede formarse dentro de ese campo. Y como ya dije, hasta donde yo sé, el único programa en México que hay para formarse como divulgador profesional es el que ofrece la División de Divulgación de la UNAM. Hay otros recursos que desafortunadamente se están perdiendo en los últimos años, meses, incluso revistas de divulgación de la Academia Mexicana de Ciencias, programas de la Academia Mexicana de Ciencias que ayudaban a fomentar la divulgación, se han ido perdiendo. Y eso, como ciudadanos, no lo debemos de permitir. Entonces, es muy necesaria una cultura científica, y la divulgación es la herramienta perfecta para generar una cultura científica en cualquier sociedad. Esa es mi contribución. Muchísimas gracias, Diego. Octavio, ¿algún comentario adicional? Sí, Andrea, yo nada más concretamente quiero decir que sí tenemos que buscar hacer esto de manera profesional. Y cuando digo esto, no quiere decir que haya que usar una carrera al respecto, que hay opciones, ¿no? Y que sería genial. Pero hay, como decía hace ratito, hay gente que tiene ya esa capacidad natural de hacerlo y transmitirlo, pero habemos gente que no, que tenemos que dedicarnos a estudiar, a juntarnos con la gente que está preparada para lograrlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estrictamente, pues es seguir avanzando, seguir trabajando, pero no limitarnos, ¿no? Tú hace rato ponías un ejemplo de que hay ciertos científicos que no tienen muy desarrollado el don de transmitir lo que saben, y es cierto, todas las personas, pues, somos personas todos, ¿no? Pero, pues ellos quizá tendrán, o quizá me incluya yo un poquito, tenemos que auxiliarnos de otras personas que saben cómo hacerlo, y con el tiempo se logra, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí tenemos que hacer esto de manera formal, ¿no? Nos lo debemos. Muchas gracias. Sí, ahí como comentario, en la Universidad Veracruzana también se imparten un diplomado específicamente en comunicación pública de la ciencia, y a través del SOMEDICIT, de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Entonces, ahí hay otras opciones, pero sí el más conocido pues es el de la UNAM.
Y bueno, un poco también retomando lo que nos mencionaba ahorita Diego y Octavio, y bueno, que también nos decía Miguel, es evidente que el conocimiento crece de manera exponencial y no solamente tenemos cada vez más conocimiento, sino ese conocimiento, como mencionaban, es cada vez más especializado. Entonces, ¿cómo hacer? Porque un poco surge luego esta brecha de cómo hacemos los científicos desde este ámbito, los divulgadores de la ciencia, para hacer llegar ese conocimiento, pero además integrándose ustedes, científicos, como parte de la sociedad. O sea, ustedes mismos hacen referencia a cómo pueden acceder a otros temas de investigación o otros temas de interés o otros temas en ciencias sociales, naturales, físicas, etcétera, a través de la divulgación de la ciencia. Entonces, me gustaría que platicaran sobre ello. Mira, voy a aprovechar y le voy a robar el micrófono a los demás panelistas, porque tu pregunta se me hace muy interesante y justo la otra anécdota que quedó pendiente y les platicaba en un principio tiene que ver con esto. Voy a ser trataré de ser muy concreto. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla, de donde me había quedado esto, y es el siguiente ejemplo tiene justo que ver con esto, cómo nosotros, como divulgadores, como científicos que pretendemos hacer divulgación, nos podemos enriquecer de otras disciplinas. No sé si ustedes sepan que ahorita, justo en estos días, ¿no? Que la esposa del presidente está en un viaje oficial en Europa y se ha venido se ha discutido mucho en estos días. Ayer yo me vi como 3 videos y notas periodísticas con información acerca sobre el penacho de Moctezuma, ¿no? Aparentemente se está pidiendo prestado nuevamente. Esto no es de estos días, ¿no? Llevamos casi más de un siglo queriendo regresar este símbolo, es un símbolo a México. Y fíjense que en ese sentido yo quiero comentarles que hace tiempo, de hecho en el año 2010 empezó un proyecto binacional México-Austria para restaurar el penacho original. ¿No? Entonces hubo mucha información de la cual yo en aquel entonces pude tener conocimiento, y junto con otro colega y amigo, Claudio Mota, nos interesó mucho el tema, ¿no? Porque nos gusta la historia, pero además porque nos hizo reflexionar cosas que es de la parte de la interdisciplina, ¿no? Y me doy cuenta que a veces divulgar, si bien la intención de divulgar es dar a conocer las cosas, también nos permite cambiar las perspectivas de las cosas cuando los miramos desde la luz de otro espejo, ¿no? Y en ese sentido, quisiera comentar que, bueno, respecto al penacho de Moctezuma se ha escrito mucho, hay mucho trabajo llevado a cabo por divulgadores, por historiadores mayormente, pero muchos comunicadores se han unido a esto con relación a este símbolo que es el penacho del México antiguo. Lo interesante es que, les cuento rápido, fue Abelardo Rodríguez, un presidente que fue de México desde 1932 al 34, sin embargo ya siendo expresidente y después de negociaciones donde nuevamente se estaba fracasando ya desde aquel entonces para que devolvieran el penacho de Moctezuma, o también llamado de Moctezuma, pues él inició con la idea de hacer una réplica, ¿no? Entonces no voy a entrar en mucho detalle, hay mucho escrito. Lo cierto es que hacer una réplica en aquel entonces pues implicaba un gran esfuerzo, tanto económico, científico, ¿no? Lo cierto es que el gobierno de Austria también colaboró en esta réplica y bueno, pues la gran tarea titánica era conocer exactamente cómo estaba hecho, de qué estaba hecho y llevarla a cabo este proyecto. Bueno, después de conseguir fondos y brincar muchas problemáticas, pues en 1938 empezaron a llevarse a cabo, a generarse esta réplica, que es una réplica casi exacta del penacho. Y bueno, el mayor reto fue pues, conseguir las plumas de las cuales mayormente estaba hecho, ¿no? Son varias especies, ahí en la imagen se puede ver algunas de ellas, ¿no? Las diferentes especies a las cuales se hizo el penacho. Pero aquí es donde yo digo, y donde nos hicieron reflexionar mucho a Claudio y a mí respecto, bueno, ¿y de dónde van a conseguir las plumas de quetzal? Les comento rápido, los quetzales, los machos adultos son los que tienen estas plumas largas que son las cobertoras de la cola. Entonces son 2 por macho. Y dije, no, pues
dada la cantidad de plumas que requeriría hacer una réplica del penacho, pues ¿de dónde la sacaron? Bueno, afortunadamente acá ya nuestras manos a un libro que tiene varios capítulos, entre ellos uno sobre la historia de la reproducción del penacho del México antiguo, y ahí se menciona, ahí resalto en amarillo algunos datos importantes, ¿no? Bueno, que fue hecho finalmente por el artista Francisco Moctezuma, el encargado de toda la obra, y lo curioso es que se menciona, curiosamente, el día 14 ya contaba con la respuesta de expertos cazadores de quetzal de Escuintla, Chiapas, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, más adelante dice, bueno, las plumas de quetzal solo se podían conseguir en los meses de marzo y de abril. A mí nos hace reflexionar, la adquisición de plumas de quetzal, porque se adquirieron en muy poco tiempo, pues, ¿no? Costó mucho en términos de su replicación, ¿no? Entonces, yo los invito a visitarla, a admirar esto, ¿no? Pero además admirarlo sin remordimiento y reconocer tanto el valor histórico como el valor natural, de la riqueza natural que tenemos todavía al día de hoy y tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, darle ese doble valor a este símbolo, para mí, de alguna manera, es lo que da justificación al haber hecho este esfuerzo titánico de tener una réplica el día de hoy en el Museo de Antropología. Y nosotros quisimos regresar a través de una pequeña aplicación de divulgación. Es como que nosotros tenemos la obligación como mexicanos de darle ese doble valor al penacho de Moctezuma por lo que implica. Entonces, en ese sentido, yo creo que a veces es difícil aislarnos. Yo cuento anécdotas de historia o cosas que me han pasado, pero esto quiero ejemplificar la necesidad, la fuerte necesidad que tenemos de interactuar con otras disciplinas para poder lograr hacer el cometido de transmitir lo que sabemos, lo que queremos transmitir, de una manera más efectiva. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues estamos un poquito sobre el tiempo. Podemos tratar un último tema que justamente tiene que ver también un poco con el planteamiento anterior. Si consideramos la ciencia dentro de la cultura o como cómo transitamos tanto como científicos como científicos dentro de la sociedad hacia esa cultura científica. ¿Cómo consideran? Mira, ¿cómo transitar a una cultura científica? Yo creo que la primera pregunta importante que hay que resolver ahí es cómo transitar a una cultura de lectura generalizada en la población, porque no podemos hablar de divulgación y de ciencia si la gente no le gusta leer. ¿Y cómo se va formando ambas cosas en paralelo? Pues se van formando desde la educación básica. Para mí siempre ha sido muy irónico escuchar a los dirigentes políticos cuando hacen promesas y dicen que van a meter no sé qué millonada a la educación superior, cuando la educación básica en países como el nuestro es totalmente deficiente. Entonces, primero tenemos que arreglar nuestro problema de educación general desde lo básico para empezar a generar una cultura de lectura y al mismo tiempo que se promueve la lectura, se está promoviendo el amor hacia el conocimiento. Una vez con esas dos herramientas, el meter la ciencia y la divulgación científica va a ser en automático. Entonces, la manera de llegar a la divulgación de la ciencia y a la ciencia en general es a través de una educación básica sólida, promover la lectura. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Diego. Pues bueno, vamos a tomar unas preguntas del público. Natalia Sánchez nos pregunta, ¿cuáles han sido los temas más difíciles de divulgar en su experiencia y cuál sería su consejo a los nuevos divulgadores de la ciencia para llegar a mayor población? Miguel. No sé cuál ha sido el tema más difícil.
es un poco, anuncio. El viernes en la tarde voy a dar una charla, un taller sobre redacción y justamente voy a platicar un poco cómo he ido aprendiendo a hacer este oficio, y así lo voy a decir, oficio de divulgador de la ciencia, porque yo nunca tomé, un poco como Estrella Burgos, se convirtió en una maestra divulgadora antes de que existiera la formación científica como divulgadora. Creo que todos nosotros y muchos de los divulgadores nos hemos hecho divulgadores pues, porque teníamos esa necesidad de compartirlo y un poco como los pintores o como los escritores, sobre la marcha pues vas puliendo, ¿no? Pero entonces, exactamente igual que como decía Carlos Fuentes, si quieres aprender a escribir, siéntate a escribir. La única manera de aprender los gajes del oficio es haciéndolo, ¿no? Entonces, cuando alguna vez le preguntaron, pues bueno, a todos los grandes escritores, ¿no? A Carlos Fuentes, a Julio Cortázar, que cómo era su día, decía, bueno, pues me siento a la máquina de escribir todos los días a las 7 de la mañana, escribo hasta las 10, me paro un ratito, estiro las patas y después me vuelvo a sentar. Y ya en la tarde me dedico a leer el periódico, a charlar con mis amigos, a tomar café, a revisar borradores. Pero la única manera que uno tiene de aprender cualquier arte, cualquier oficio, es haciéndolo. Entonces, eso ya digamos que es más universal. La única manera de convertirse en un buen zapatero es remendando zapatos. La única manera de convertirse en buen científico es dedicándose a hacer ciencia. La única manera de convertirse en un buen escritor de divulgación o de cualquier tipo es escribiendo. Entonces, no quiero sonar muy paternalista o muy, pero es la única manera que uno tiene de hacer cualquier trabajo bien. Tiene uno que empeñarse en hacerlo muchas veces, porque exactamente igual que uno aprende a caminar, uno siempre da tropiezos al principio y entonces es necesario que uno sepa de entrada que no tienes el éxito garantizado y que si logras ir mejorando es porque tienes el interés de irle dando y dando y dando y dando hasta que cada vez te vaya saliendo mejor. Claro que uno tiene ciertas facultades. Yo, por ejemplo, nunca me he dedicado a la danza porque tengo 2 pies izquierdos. Entonces, ya sé que por ahí, aunque le meta muchas ganitas, no voy a tener mucho éxito, pero sí es importante, como en todo en la vida, dedicarse. Eso es lo que yo aportaría. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus experiencias? Yo solo diría brevemente que la disciplina que es más difícil divulgar es aquella que no se conoce bien. Lo dejaría así, muy sencillo. Y brevemente, para complementar lo que dice Octavio, y de manera un poco de conveniencia en mi caso, es de que yo he agarrado a la divulgación para poderme expandir a otras áreas del conocimiento, porque cuando yo soy capaz de escribir un artículo de divulgación de otra área del conocimiento que la entienden mis papás, mis abuelos, mis hermanas, quiere decir que yo ya entendí los conceptos que quería yo aprender y que estoy transmitiendo. Entonces para un científico puede ser como una cosa práctica para poder aprender también otras cosas, ¿no? Aquí algo que la charla me recuerda es algo que escribió Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, también divulgador de la ciencia, y es una frase muy famosa de él que es: no se enseña bien sino lo que se hace, y quien no investiga no enseña a investigar. Y entonces, parte de la divulgación de la ciencia es también enseñar y también con ella motivar a que algunas de las personas que estén
pues leyendo esa divulgación se encaminen por el camino científico, y gran parte de este círculo virtuoso que es el camino de la enseñanza y el conocimiento es acercar a los jóvenes, a los niños, a programas para trabajar con los científicos, como lo hacemos aquí también en ECOL, y todo esto está hilvanado, es parte de lo mismo. Entonces yo creo que ya se está acabando el tiempo. Yo quisiera invitarlos a que lean precisamente el trabajo de Santiago Ramón y Cajal. Él estudió pues el cerebro, las meninges, y hay una parte también de cómo él está describiendo sus investigaciones y la vida con estos azares. Uno de sus hijos tiene meningitis y fallece de meningitis, y él habla de esa ironía, que como siendo él una persona que estaba estudiando esta enfermedad, su hijo tuvo que sufrirla. Y bueno, este sería yo creo, mi último comentario. Muchas gracias, Juan. Pues sí, para cerrar, un último comentario. Diego. Pues primero les quiero agradecer a todos los que estuvieron participando. Pues sin ustedes no es posible estos eventos, y mi comentario para cerrar es de que no piensen que la ciencia es algo que está fuera del alcance de la persona común y corriente, porque eso de entrada es un mal concepto. Persona común y corriente, todos salimos del mismo lugar, todos caminamos sobre la misma vida y empezamos de diferentes lugares. Y todos los que estamos aquí reunidos hemos empezado nuestras carreras en diferentes lugares. La ciencia es un camino de vida muy enriquecedor que abre las puertas a la mente. Y la divulgación es otra herramienta más que ayuda a que las personas se acerquen a ese conocimiento de una manera sencilla. Entonces, vean la ciencia y la divulgación de la ciencia como algo que es alcanzable por cualquier persona. La receta es la misma que en cualquier otra profesión. Es trabajo diario, dedicación, esfuerzo. Y eso es bien importante porque esa cultura se ha perdido mucho en las sociedades latinoamericanas. La cultura del esfuerzo, del estudio, de la dedicación. Eso es lo más importante para lograr llegar a donde ustedes quieran. Ese es mi mensaje final. Muchas gracias. Octavio. Gracias, Andrea. Gracias a todos por estar con nosotros este día. Yo quisiera decir que, así cuando se habla de una pareja, que el amor es entre dos, igual pienso que la divulgación es entre dos, entre la persona que lo divulga y la persona que recibe el mensaje. Quiero insistir en lo que decía Diego, tenemos que fomentar, por un lado, la lectura, que es el mecanismo, quizá los mecanismos más motivantes para hacer llegar, dar a conocer el mensaje, pero también tenemos otras disciplinas, otras maneras técnicas, videos, música, documentales, etcétera. Doble tarea. Los que hacen divulgación de la ciencia tenemos que profesionalizarnos y enamorar a la gente y pasar el mensaje a la sociedad. Tenemos que leer y tomar esa información para en conjunto darle sentido a la divulgación de la ciencia. Gracias. Muchas gracias. Miguel, un último mensaje. Gracias. Yo para cerrar quisiera decir que la ciencia, bueno, es una actividad profesional igual que la medicina o la arquitectura o cualquier otra profesión, pero más que eso, lo que sí es importante es que es una manera de entender el mundo y es una manera que nos permite conducirnos de manera racional. Y eso es una cosa que no estoy inventando yo, simplemente eso es lo que hizo la Ilustración. Desde el Renacimiento y luego la Ilustración es simplemente contraponer las explicaciones divinas o las explicaciones sobrenaturales
a explicaciones de cómo funciona el mundo con base en evidencia. Y eso es lo que es la ciencia. Simplemente haber sistematizado esta explicación que está basada en evidencia y que se puede comprobar. Y eso es muy útil para entender el mundo y muy útil para navegar en estos tiempos de incertidumbre en los que uno puede poner cualquier estupidez en redes sociales sin ninguna evidencia y las cosas empiezan a cobrar una vida y una dimensión que es completamente absurda. Y entonces es importante también entender que la ciencia permite distinguir entre lo que tiene sustento en la realidad y lo que no, cosa que es muy importante para que podamos llegar a un buen puerto en esta situación tan complicada que tenemos, ambiental, económica, social, de polarización y una situación muy difícil en la pandemia. Entonces, creo que sí es muy importante también entender que la ciencia tiene esa obligación ética, filosófica, de aportar una luz y una guía razonable y razonada de cómo llevar mejor nuestro mundo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los investigadores que nos compartieron su experiencia a través de esta mesa de diálogo. Gracias también a todos los asistentes con sus preguntas y participaciones. Nos piden en general que las recomendaciones de libros y autores que hicieron, si pudieran ponerlas por ahí en el chat para que la gente pueda acceder. Y se las igual pasaremos por ahí a las redes sociales, al Facebook y al YouTube. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a que continúen con las actividades del seminario. Seguimos con la conferencia magistral en punto de las 12:45. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.